Tan largas que tienen las piernas. Larga ya. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren sumamente bien. Como un nuevo día, lunes, de video, estamos aquí hoy. Como ya lo habrán leído por ahí abajo, con un nuevo cantante. Yay. Esta vez, un cantante chino. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? El día 5 de febrero fue el año lunar chino. Ahora estamos en el año del chancho. Del jabalí. Oh, chancho. Chancho, jabalí, el cerdo. Ahí depende del punto de vista, pero jabalí o chancho. Pero como siempre nos tenemos que presentar. Yo soy Sofi. Soy Nancy. Soy Alma. Y como ya saben, como nos leyeron acá abajo y como nos han visto en otros videos, somos fonoaudiólogas y estamos aquí para reaccionar a videos de cantantes. ¿Quién vamos a ver hoy? Hoy es un cantante chino. ¿Quién es? Es Hua Chen-yu. ¡Wow! Este cantante nos lo recomendaron y es un cantante chino, que es cantante y compositor. Nació el 7 de febrero del año 90. Por lo Wow. tanto, tiene 28 años. 28. Va a cumplir 28 o 29. Exacto. Y vamos a ver... ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Quieres saber cuánto mide? Según esta página, tiene 1,72 m. ¡Wow! Es alto, es alto. Y acá dice que también es conocido como Hua Hua. Juá. Me corrijo Hua si Hua. no es así. Y que salió a la fama después de ganar el concurso de canto Superboy del año 2013. ¡Wow! Producido también en China. Y el video que vamos a ver hoy Wow. es del programa Singer. Singer. Del año 2018. Del año Wow. pasado. Perfecto. Entonces, Bien. vamos a ver qué tal. Toca piano. ¿Es él el mismo? Sí. Creo que es él. Sí, es él. 从小我就耳濡目染，刀枪棍棒我 Era como una reminiscencia del canto tradicional. Sí, del canto tradicional. 什么兵器我最喜欢。 Predominancia nasal de los tonos agudos. Igual algo característico del idioma chino, como que son muy nasales. Se ve como muy tradicional. ¡Wow! Y oh my god, Está como con un poquito de distorsión ahí. wow. Wow. ¿Qué cambio? Se transforma. ¡Yes! Ay, está muy rockero ahora. ¡Ya! Me encanta. Cayó bien, compañero. ¡Wow! ¡Ay, con rap! Oh. Es como una Bon Jovilera. Sí. La distorsión. El grito. ¡Wow!
Wow. Me gustó tu mezcla. Muy bien. Ya, En ya. chino, Bien. please. Qué complicado. Me gusta su doble personal. Como un poco badass. Está como bien hecho su distorsión. Está bien logrado. Sí. Es una distorsión angular como la de Bon Jovi. Exacto. Y eso es muy Axl Rose. Es muy de su ¿Sí influencia. o no? Sí, es muy Axe. Y esa parte que es como... ¿Cómo se dice? Mucho. Y como típico de mujeres que Exacto. tocan, que cantan este estilo. La forma que está modulándolo, muy excitado. Muy femenina esa parte. Él es muy artista como para Sí. moverse en el escenario. expresivo. Realmente. ¡Wow! ¡Wow! ¡La gente! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Oh my god! Muéstrenme más de este hombre, por favor. ¡Ay, qué sorpresa! Yo me imaginaba, por como siempre nos recomiendan a gente de estos programas, me imaginaba a alguien como balada, power balada, como de ese estilo, más, no sé. Pop style. Sí, pop, pero no necesariamente como tan mezcla, porque él es muy mezcla, o sea... Pero lo Crossover, lo máximo, genial de así. él es que no es una mezcla como esperada, onda como pop con algo, no sé, electro, que es muy esperado, Claro, sino claro. que es un estilo muy tradicional con metal y rap entre rock. medio. Y rock, o sea, rap. o sea, la gente, cuando un artista genera eso en la gente, es que está comunicando de verdad lo que quiere, o está sea, en sintonía. la gente estaba respondiéndole con una actitud. Como en un concierto. Sí, y es un programa de talento, o sea, tampoco, igual, si bien es cierto, uno cuando ve los programas de talento estadounidenses, uno ve las reacciones que a veces son como bastante envalentonadas, pero uno no se espera eso de un público asiático. El público asiático generalmente es mucho más tranquilo, no sé qué O sea, tanto. eso es nuestra concepción, Esta es nuestra concepción de público asiático, de público. pero acá... Están todos, como, en verdad están en sintonía. Me gusta la capacidad del artista de llegar a generar la sintonía con el público. Bueno, lo que no sabemos es la canción, porque aparece el nombre en chino. En chino. No sabemos si es la canción Claro, compuesta por él o compuesta por él. no, o si es una Aunque- canción que él hizo un cover y es una canción conocida, eso no lo Claro, sabemos. o puede ser, claro, una canción emblemática del país y claro, genera esta sensación tan Tan eufórica. eufórica de la gente. Me llamó la atención que él tenía estados dentro de la canción, o sea, había un estado primero que era muy tradicional, como lo Más hablábamos al tranquilo. principio, con una resonancia súper nasal, Nasal. porque generalmente el canto tradicional tiene esa nasalidad, porque juega mucho con esto, glissando, el muah, esas cosas son muy características del canto tradicional.
Luego nos adentramos a una versión rap que era impresionante, o sea, era como si fuera casi otra persona rapeando. Y después nos adentramos a una parte más metal, o sea, no sé si metal, pero por lo menos una cosa más distorsionada. Había una distorsión metinca un poco más ovular, como la que hace Bon Jovi. Después, cuando tiraba el agudo, que era un agudo también con distorsión, me daba más la impresión de Axl Rose, como de esa onda. Y luego viene esta parte nuevamente tradicional, pero mucho más femenina. Entonces, camaleónico, muy camaleónico. Qué interesante su mezcla, y aparte que es como darle una vuelta de tuerca a la propia tradición de su país. Fusionar lo antiguo con lo nuevo. Sí, y súper bien logrado, porque no debe ser fácil cantar el canto tradicional. Tiene una técnica muy enseñada durante las generaciones. Es difícil para un joven engancharse con estas tradiciones, generalmente porque uno cuando es más joven está más desconectado de lo antiguo. Entonces que se logre esa fusión tan bonita, la aplaudo. Que debo decir que me encantó cómo rapeaba. Debo decirle que me impresionó. Nunca había escuchado rap chino, pero me impresionó. O sea, lamentablemente no contábamos con subtítulos y no entendemos chino, pero había algo en su rap que hacía como muy clarito lo que estaba diciendo. Sí. No era como que no se entendiera palabra o que fuera algo que no se entendiera en el fondo. Y me llamaba la atención que al principio su voz también sonaba como un poco distorsionada, como un poco sintética cuando estaba empezando. No sé si ustedes han escuchado algunas veces Vocaloid, que son unas voces que son muy sintéticas, al principio también se escuchaba su voz. Sí, en cierto rango, en ciertas frecuencias sonaba medio extraño, pero luego cuando hace esa parte final que es como mucho más femenina, esa voz es súper pura. O sea, no había ninguna cuota de distorsión. De hecho, he tenido la posibilidad de escuchar rap en chino. Ya, era una mujer mucho más... Porque he llegado, no sé cómo, pero me gusta su rap, como dijiste, un poco más claro. Es que, si se fijan, como que durante toda la presentación él articula y modula como más preciso. No sé si es porque tiene una enseñanza como de la parte tradicional, porque cuando se... y entiende a sobreexagerar y modular muy bien esas partes. Entonces no sé si desde ahí lo lleva a lo que es su rap, que se le hace mucho más fácil. Puede ser, Pero pero en son verdad hipótesis solamente. Pero en verdad, grandes sorpresas. Y me gusta ver artistas que logran hacer buenas distorsiones. Sí, Y que ocupan cuando quieren la distorsión. sí. Y que no salen No como abusan forzadas. tampoco. Exacto. Y como dijiste, sale muy purito al final. Muy limpia todo. Así que, en verdad, ¡Gracias! Una buena sorpresa. Sí, una muy buena sorpresa, me gustó mucho. y para el final de este video les tenemos que comentar una noticia que no nos verán por un par de semanas Porque nos vamos de vacaciones. Sí. Agradecemos mucho que nos estén acompañando semana tras semana, pero nosotros también tenemos que descansar. Y ya venimos con todo en marzo, seguro. Así que eso, nos vemos entonces en marzo. Ahí vamos a estar avisando. Sí, chao. Chao. Tengo todo. Mi amiga de Lovers.